Nuestro proyecto se llama iDrone Maiden. Somos del Colegio San José de Calasanz de Valencia y cursamos segundo de bachiller. Nuestros nombres son Mario Gómez, Israel Carrión y Javier Martí. Y nuestros profesores son Juan Ignacio Terol y Marina Zaragoza. Los objetivos en los que nos hemos centrado han sido, en una impresora 3D, romper el mito de que es cara, inútil y no tiene casi finalidades. Y hemos comprado la impresora, la hemos montado entera nosotros mediante tutoriales de YouTube y con ella hemos podido fabricar el chasis del dron. Del chasis del dron se puede construir hasta una taza para uso doméstico. Eso depende de la imaginación que tengas para diseñar, o incluso hay páginas en internet en las que puedes descargar los diseños y imprimirlos directamente sin ningún conocimiento previo. Esta impresora 3D tiene 3 ejes, que son el eje Z, que es este tornillo de aquí, el eje Y, que es el de profundidad, que es esta correa de aquí detrás, y luego el eje X, que es esta correa de aquí, que hace que todo el extrusor se mueva. Con ella hemos construido los dos drones, uno modular, que se desmonta, y como no cabía en la impresora 3D lo hemos hecho así. Y para también decir que puedes usar diferentes medidas, construir las cosas por partes y no regirte solo a las medidas que te da la impresora. Este lo hemos hecho sólido, este más está basado en un dron de carreras y alcanza más velocidades, etc. El diseño está hecho por nosotros completamente, los dos, tanto el modular como el sólido, y aquí está todo el diseño desde cero de lo que vienen a ser los dos drones. Yo voy a explicar las partes de los drones. Los componentes principales de los drones son los motores. Se basa en 4 motores que te permiten hacer los movimientos. Luego después tenemos una controladora principal que es el cerebro del dron. La comunicación entre la controladora y los motores se hace a través de los controladores de velocidad. A la controladora le llegan los comandos que tú le ordenas desde el mando de control y ella le dice a los controladores de velocidad cuánta corriente aplicar a cada motor. Por ejemplo, si tú quieres ir hacia adelante, los 2 motores delanteros disminuyen sus revoluciones por minuto y los 2 motores traseros las aumentan. Y entonces el dron se inclina hacia adelante. Si quieres ir hacia la izquierda, los 2 izquierdos tienen que disminuir sus revoluciones por minuto y los 2 derechos aumentarlas. Entonces hace este movimiento. De igual forma hacia la derecha y hacia atrás. Pero un movimiento distinto es el movimiento sobre sí mismo, que lo que haces es aplicar mayor velocidad, o sea, mayor corriente para que haya una mayor revoluciones por minuto a 2 motores diagonales, por ejemplo este y este. Entonces los otros 2 los disminuyes y consigues el movimiento de rotación sobre sí mismo. Las partes, como he dicho anteriormente, son 4 motores, 4 controladores de velocidad por cada motor, una controladora central, una cámara para ver lo que está viendo el dron y un receptor para que reciba la señal del mando. Para esta impresora hemos utilizado en concreto un material que es PLA, que es rígido, pero como estamos demostrando en este proyecto, se pueden hacer infinitos objetos con estas impresoras, incluso con diferentes materiales. Por ejemplo, esta funda de cámara está hecha con un material flexible. Entonces puedes conseguir distintas cosas. Ahora vamos a explicar los principios físicos en los que se basan los drones. Por ejemplo, para cualquier aeronave, no solo los drones, tanto un helicóptero, un avión o cualquier aeronave, utilizamos en principio el teorema de Bernoulli y el efecto Venturi. El teorema de Bernoulli dice que la presión interna de un fluido decrece a medida que las partículas del mismo aumentan su velocidad. Por lo tanto, tenemos que conseguir unos perfiles, unas hélices o unas alas que aprovechen este teorema. También utilizamos el efecto Venturi, que nos dice que al hacer pasar por un estrechamiento las partículas de un fluido,
la velocidad del mismo aumenta. Entonces las hélices tienen un perfil que hacen un estrechamiento para que por arriba de la hélice tengamos una mayor velocidad de las partículas del fluido y por debajo una menor velocidad de las partículas del mismo. Entonces, aplicando el teorema de Bernoulli, que dice que la presión de un fluido en un punto más la suma de la presión dinámica, que depende de la velocidad, tiene que dar una constante. Entonces, si aumentamos la velocidad, la presión en el punto tiene que disminuir. Entonces, por arriba de la hélice, que tenemos una mayor velocidad del fluido, decrece la presión. Y por debajo, que tenemos una menor velocidad, aumenta la presión. Entonces, ese balance de velocidades hace que se sustente y que se eleve la aeronave. A continuación voy a explicar el funcionamiento de los motores, que para este dron hemos utilizado unos motores brushless, que significa sin escobillas, y son motores que se basan en electromagnetismo, es decir, en electroimanes. La ley fundamental del electromagnetismo es la ley de Ampère, que dice que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada es el producto de la permeabilidad magnética del vacío por la intensidad de carga encerrada en esa curva. Estos motores, como bien he dicho, son electroimanes. Para demostrar lo que es un electroimán, hemos enrollado un hilo de cobre a través de un tornillo que, al aplicarle una presión, vamos a conseguir un electroimán. Como podemos ver, al aplicar una corriente eléctrica a una bobina de cobre, esto induce una corriente magnética uniforme en el tornillo. Funcionan de forma que los electroimanes colocados en el estator, que es la parte que se mantiene fija en el motor, atraen a los electroimanes, a los imanes normales colocados en la parte que rota, que es el rotor. Al atraer los imanes, el motor gira y la conmutación que hace cada uno de los electroimanes consigue que cada vez atraiga a uno de los imanes, y eso es lo que va haciendo que el motor gire sobre sí mismo. Las conclusiones son: con las impresoras 3D podemos hacer infinidad de cosas. Nosotros nos hemos basado en hacer dos drones, uno más grande modular y uno más pequeño, que es una única pieza, pero podemos hacer lo que se nos pase por la cabeza. La imaginación al poder. Cualquier cosa que diseñes en 3D, lo que sea, puedes ponerlo a imprimir en la impresora, y lo que tú veías en tu cabeza puedes hacerlo realidad en una pieza de plástico que te cuesta 30 céntimos de material.